Bien, vamos entonces a iniciar. Por favor, tengan en cuenta sus apuntes. Si tienen dudas, preguntas para decir, profe, que vimos la hora anterior, que vimos la clase anterior, de qué se trataba. Por favor, en este momento vayan haciendo preguntas, dudas, inquietudes. Hemos visto la hora anterior, sobre todo un video de esta Revolución Cubana. Esta es una síntesis sencilla, rápida, de esta Revolución Cubana. Vamos a complementar esta perspectiva para entrar directamente a la Guerra Fría, que es un elemento importante a nivel de América Latina y en general de todo el mundo, por la inminencia de una guerra nuclear. Posteriormente estaremos viendo las reformas políticas de la República Popular China, que ya tenemos dentro de nuestra mentalidad, dentro del tiempo. No se olviden, les pedí que hagan una línea temporal de la Revolución Cubana, de los elementos que pudieron sacar tanto de la clase y tanto de el video que pudieron ustedes observar. Ese deber o esa perspectiva en realidad no es un deber, es un trabajo dentro de la clase, pero que lo vayan ustedes complementando, van a irlo subiendo, tendremos ese trabajo más lo enviado previamente con esta perspectiva. No se olviden que dentro de esta visión de lo que hemos venido puntualizando, ustedes debían subir un trabajo sobre la Revolución Rusa. Algunos todavía les falta y obviamente he calificado algunos, seguiré calificando los que falten, pero todavía veo trabajos que no se han subido. Pónganse al día dentro de este trabajo y los dos que voy a enviar, por favor. Vamos entonces a puntualizar liderazgo revolucionario como tema dentro de la Revolución Cubana. El liderazgo revolucionario, de dos representantes fundamentales de esta Revolución Cubana. Tanto Fidel Castro, que ya lo hemos nombrado, y Ernesto Guevara. Fidel Castro nació en Cuba en 1926. Se graduó de abogado en los 50 y en el 52 Fulgencio Batista llevó a cabo un golpe de Estado en Cuba. Entonces, la perspectiva de el inicio de la Revolución Cubana es a través de personas que han estado dentro del proceso universitario. ¿Sí? Nació 1926 para 1950. Se graduó de abogado y en el 52 se dio todo este proceso que nosotros conocemos del golpe de Estado en Cuba. Murió, o por lo menos reconocieron su muerte en 2016. La lucha fue contra el proceso de esta toma de posesión de Fulgencio Batista, golpe de Estado, Batista, 1952. Castro emprendió en el 53 un fallido intento de tomar el cuartel de Moncada, como ustedes pueden o pudieron observar dentro de el video. Miren que estoy poniendo más datos que pueden complementar su organizador o su línea de tiempo. Se graduó
de abogado. 52 se da el golpe de Estado. En 1953 se intentó principalmente generar la toma del cuartel Moncada. Ustedes lo vieron en el video, pero lo vuelvo a retomar por si había alguna duda. Castro marchó a México en el 55. Lo que decíamos, la bandera del M-26-7 es por esta fallida toma del cuartel Moncada. Por eso es que se llama M-26-7. ¿Sí? Por si acaso, dentro de la bandera propia o del movimiento, o el nombre del movimiento de Fidel Castro. Por lo tanto, el siguiente proceso ya conocemos. 1955, se marcha a México, se organiza el movimiento del 26 de julio, que es el 26-7M. De regreso a Cuba se da inicio a su actividad de la guerrilla desde Sierra Maestra y el 8 de enero del 59 llegan triunfantes a La Habana. Aunque llegó al poder con promesas moderadas, con el paso del tiempo, Castro fue radicalizando, generando un proceso mucho más fuerte de su postura. Entonces, en una primera instancia, Castro, desde su visión, fue principalmente, y creo yo que fundamentalmente la perspectiva de Fidel Castro, era romper la hegemonía de los Estados Unidos en Cuba y fue postulando su perspectiva de una forma moderada. Garantizó el empleo a la totalidad de los ciudadanos. Entonces vamos viendo algunos de los elementos. Garantizó el empleo. Extendió los servicios de salud, educación, educación pública. En el ámbito internacional brindó apoyo a movimientos populares en países como Angola y Etiopía. La disolución de la Unión Soviética le generó un caos en cuestiones económicas, una afección grave a Cuba. Castro logró mantener el socialismo y en 2006 se delegó el mando a su hermano Raúl. Por lo tanto, tenía esta perspectiva. Su hermano Raúl Castro asume el poder. Para el 2008 renuncia definitivamente al cargo y en el 2016 muere. Entonces, 2006 asume el cargo su hermano Raúl. 2008 ya se libera realmente del cargo y para el 2016 fallece. Sí, eso en la línea del tiempo de lo que ha hecho Fidel Castro. Como un gran promotor de la Revolución Cubana, y no solo de la Revolución Cubana, sino la incursión de las revoluciones en América Latina y, como ustedes pueden ver, también así en otros países, que impulsó principalmente la visión del comunismo. El primer punto del socialismo-comunismo ha sido la Unión Soviética, pero un impulso posterior ha sido Cuba. Entre Cuba y la Unión Soviética han impulsado muchas revoluciones en América Latina y alrededor del mundo. Posteriormente y en la actualidad diría yo que los grandes representantes de este modelo socialista comunista son los chinos, ¿sí? Así también como Corea del Norte, pero no tiene una influencia política, sino sí una influencia militar y siempre ha sido, por decirlo así, de cuidado en cuanto a su armamento nuclear. Pero China es una influencia mucho más fuerte como lo ha sido Cuba y como lo ha sido la Unión Soviética.
dentro de la visión ideológica, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta 1926 a 2016, la vida de Fidel Castro. En el 50 se gradúa de abogado y posteriormente se da el golpe de Estado 2 años después, lo que hace que el movimiento socialista, comunista, siempre ha sido un movimiento ligado a la universidad y a los movimientos desde las universidades. En el 53 se da la toma fallida, aquí, fallida por si acaso, fallida, del cuartel Moncada, donde nace propiamente el nombre M267, se dio el 26 de julio, entonces el movimiento se llama así por esta toma fallida del cuartel Moncada. Posteriormente, en el 55, desde México parten a Cuba, muchos de los guerrilleros mueren, pero Fidel Castro sigue su movimiento desde Sierra Maestra y el 8 de enero del 59 llegan triunfantes a La Habana. Dentro de su perspectiva, no olvidarse salud, educación pública, garantizar el empleo, hacer un gobierno fuerte, donde principalmente la visión de Marx está aquí claramente plasmada en la dictadura del proletariado. Marx hablaba de una dictadura, no hablaba de una democracia al principio. Y luego se da la utopía. Y Castro lo planteó de esa misma manera, el momento que asumieron el cargo. Debemos saber que algunos de los guerrilleros murieron, uno de los más queridos, Camilo Cienfuegos, murió posteriormente a la posesión en un avión, que genera también ciertas rupturas dentro del bloque de Fidel Castro y alrededor de todos los bloques socialistas. Hay este tipo de rupturas, que tal vez no se las menciona tan evidentemente, pero que son importantes de tomar en cuenta. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, nació en Argentina en 1928. Para 1951 emprendió un viaje por Sudamérica, el cual forjó su pensamiento. Ustedes pueden encontrar, hay una película que se llama Viajes de motocicleta de Ernesto Guevara, donde evidencian los viajes que el Che Guevara hizo alrededor de Sudamérica en 1951. Y obviamente ahí va conociendo también a Fidel Castro y todo este movimiento. Viaje por Sudamérica. Ahí va forjando principalmente su perspectiva. Para 1955, dentro del proceso que ya nosotros conocemos, desde México salen hacia Cuba, conoce a Fidel Castro y se une al movimiento del 26 de julio. Entonces, aquí se une al M267, con el que triunfa en la revolución. Guevara adquiere la nacionalidad cubana, denuncia internacionalmente toda forma de imperialismo y neocolonialismo. Es el Che Guevara dentro de una perspectiva, es un intelectual el Che Guevara. Fidel Castro también, porque es el promotor y el gran impulsor, pero nosotros conocemos más al Che Guevara por todo el movimiento y todo el revuelo que ha generado siempre esta figura dentro de la mentalidad. El Che Guevara, entonces, a nivel internacional. Sobre todo, el Che Guevara estuvo muy relacionado con los movimientos franceses, era amigo del filósofo Sartre, donde directamente fue dialogando sobre los procesos revolucionarios en Cuba. Dentro de esta visión, entonces, internacionalmente denunció
todo proceso y toda perspectiva de lo que es el imperialismo y este proceso muy de la filosofía y muy del ámbito de también posterior filosofía de la liberación. Hay mucha influencia del Che Guevara en los movimientos del pensamiento filosófico latinoamericano, que es propiamente esta neocolonización, que no hemos querido tomar en cuenta en muchos procesos a nivel de América Latina, pero que es un elemento que debemos puntualizar. Representó a Cuba en misiones comerciales y encabezó el Instituto de Reforma Agraria. Entonces vamos a ver lo que ha hecho el Che Guevara directamente como ministro en Cuba. Encabezó el Instituto de Reforma Agraria, el Banco Nacional, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria. Entonces, Ministerio de Industria y de Economía. Impulsó principalmente una reforma agraria, propio de los movimientos comunistas. Escribió una célebre carta, El socialismo y el hombre en Cuba, y el libro de la guerra de guerrillas, en las cuales recogió su experiencia revolucionaria. Como les digo, el Che Guevara es principalmente un intelectual. Más allá de un guerrillero, dentro de toda la perspectiva de la guerrilla, el Che Guevara es un intelectual. Abandonó Cuba y participó en el movimiento revolucionario en el Congo. En 1966 marchó hacia Bolivia y este es uno de los hechos más importantes. Marchó hacia Bolivia con la perspectiva de la revolución, de crear un movimiento guerrillero en Bolivia, el cual no llegó a contar con el apoyo popular y fue el principal problema del Che Guevara. Que en Bolivia la mayor cantidad del pueblo no apoyó su movimiento y lo denunciaron muchas veces. Para 1967, el ejército boliviano, con apoyo de la CIA, capturaron y fusilaron a Che Guevara. 1967 muere el Che Guevara. Impulsado principalmente por los Estados Unidos y la CIA, además de colaboración del gobierno boliviano, Ernesto Che Guevara, que tenía un impulso, el Che Guevara no era simplemente pudimos generar una revolución en Cuba y con eso me estabilizo dentro del gobierno. Ya era ministro de Economía, principalmente era ministro a nivel de la visión de denuncias internacionales, estuvo en las Naciones Unidas, puso su punto de vista, no se conformó con eso y desde guiarse hacia el Congo y posteriormente llegar a Bolivia, trató de generar una revolución y una guerrilla en América Latina, específicamente en América del Sur, tratando de movilizar a los pueblos y sobre todo a los pueblos oprimidos, que son los pueblos indígenas, principalmente en nuestros territorios, para que logren salir de esta perspectiva desde el mismo movimiento que se generó en Cuba. Fidel Castro apoyó este movimiento en Bolivia, pero no tenían mayormente un ejército que pueda luchar. ¿Qué sucedió en Cuba? Llegaron y muchos de los jóvenes se adhirieron a la perspectiva de la revolución, es decir, se adjuntaron a los guerrilleros. En cambio, en Bolivia, cuando llega el Che Guevara, muchas de las personas se alejaron y comenzaron a denunciarle a Che Guevara que venía con estas propuestas. Entonces, no sucedió lo mismo que sucedió en Cuba. No lograron generar una guerrilla. Al contrario, la cantidad de personas fue mermando. Los franceses no pudieron ayudarles a la revolución. Ustedes pueden ver esto también en los retratos de la película sobre el Che Guevara que se han planteado y que pueden dar cuenta
de la vida de Ernesto Che Guevara, que es uno de los grandes referentes. Bien, simplemente vamos a ir cerrando esta perspectiva. No se olviden, esta línea del tiempo, irla complementando con estos pensadores y sobre todo ideólogos de esta revolución que ha influido mucho en nuestro territorio. Vamos ya cerrando esta perspectiva de la revolución cubana. Dicen, Dígame. ¿hay algún deber? Sí, como les dije, el trabajo es realizar una línea de tiempo de lo que hemos visto en clase desde 1917 como la influencia más importante de la Revolución Rusa. De aquí para la Revolución Cubana, simplemente hacemos una línea del tiempo y vamos poniendo las fechas que hemos visto en la clase con los elementos más importantes, ¿sí? Es un trabajo sencillo, no creo que les tome más de unos minutos. ¿Ok? Si necesitan, pueden obviamente revisar nuevamente este video de esta clase, de la clase anterior, para tomar los datos, ¿sí? Importante es que ustedes lo organicen. Ese es su trabajo. ¿Hecho? ¿Alguien dudas, inquietudes? No hay problema si lo hacemos a computadora. No, no hay ningún inconveniente, pero como usted lo hace a computadora, entonces tiene la facilidad de que se ponga las imágenes, de que sea bonito, que se... Consideraré eso. ¿Hecho? Pero puede hacerlo, no hay problema. Buscará unas imágenes bonitas. Si lo hace a mano, no hay inconveniente con eso. No necesita poner ninguna imagen. ¿Hecho? ¿Alguien más otra duda? ¿Inquietud? En el cuaderno también vale, ¿no? Sí, puede hacerlo en su cuaderno. No hay problema. Que esté claramente escrito. Donde usted quiera hacerlo. No hay ningún inconveniente. Yo no me hago problema por eso. Solo que esté bien redactado, que esté en las fechas que hemos visto en clase. No que se invente fechas que no hemos visto aquí. No es ese el objetivo. Lo que estoy evaluando es que si usted está prestando no atención a la clase. Lo que vemos, relevancia, que es el objetivo, aumentar el protagonismo de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ¿qué países confrontó? ¿Qué países confrontó esta así llamada Guerra Fría? Estados Unidos y la Unión Soviética. Gracias. Estados Unidos y la Unión Soviética. Los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, la Unión de estos países revolucionarios socialistas soviéticos. Bien. Antes de eso, ¿por qué se llamó Guerra Fría? Porque fue un conflicto ideológico, más no armado. Ahí hay que tener un poquito de cuidado, pero sí, en parte sí. Digámoslo, fue un conflicto ideológico, capitalismo y comunismo, socialismo. En el hecho es tal cual usted lo dice. Fue ideológico y realmente nunca recurrieron a las armas. Pero sí había armamento. Y el armamento era nuclear. ¿Sí? De ahí, ¿por qué Guerra Fría? Porque en realidad siempre sostuvo fue uno de los conflictos más trágicos en realidad para la humanidad. Porque había el miedo de generar bombas, como pasó en Hiroshima y Nagasaki, pero ya a nivel global. Entonces el inconveniente fue mucho más palpable. Y Fría en este ámbito sí fue ideológico, pero sobre todo porque todo el mundo estaba esperando que la otra potencia dispare, ¿sí? Porque las consecuencias, como las consecuencias de Alemania después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron tan trágicas, la primera potencia, el primer grupo que hubiera disparado, hubiera sido
el que hubiera causado todo lo demás. ¿Y a quién se le hubiera achacado? Aquel que hubiera por primera vez aplastado el botón de las bombas. Entonces ahí había esa confrontación. Todo el tiempo es simbólicamente la perspectiva de todo el tiempo estar con el dedo sobre el botón y nunca aplastarlo. Por eso era fría. Esa confrontación que nunca estalló, por suerte, en realidad, porque hubiera sido un nivel de caos nuclear muy amplio. Entonces, ideológicamente estaban confrontándose el capitalismo contra el comunismo, socialismo. Dentro de esta perspectiva, tras la Segunda Guerra Mundial, estos dos eran aliados en la Segunda Guerra Mundial y tras de ella los dos bloques quedaron constituidos a nivel global como los más poderosos. El bloque comunista y el bloque capitalista. El primero estuvo integrado, ya sabemos, por la Unión Soviética, el segundo por lo que son las democracias de los Estados Unidos y los países europeos. Aquí también, dentro de la Unión Soviética, va formándose países como Cuba, que ya vimos. También la China, como los aliados de esta perspectiva, la Europa Oriental, acuérdense que aquí se viene dando un proceso, la división de lo que es Alemania Oriental y Alemania Occidental, la capitalista y la comunista, ¿sí? Viene dándose esta perspectiva. Aquí los países del resto europeo, los Estados Unidos, que es el gran promotor de esta perspectiva. Dentro de esta visión, por lo tanto, los países de Occidente europeo y los Estados Unidos, como los grandes promotores del capitalismo. Este conflicto, que pasó a conocerse como Guerra Fría, no fue convencional. Se caracterizó por el empleo de estrategias indirectas, tales como el espionaje, la propaganda, la tecnología, el armamento nuclear. Por eso fue particular mucho del miedo que todavía tienen los estadounidenses es al comunismo y a sus, ¿cómo decirlo?, espías. Todas las películas que nosotros vemos desde los Estados Unidos es eso, la lucha contra la Unión Soviética o un rezago de la Unión Soviética. Entonces, hay espías por todos lados y todos son comunistas. Esa debe haber sido, creo yo, la misma perspectiva desde Rusia, que no la tenemos tan retratada, por lo menos por el cine, pero también debe haber estado esta perspectiva de espionaje, contraespionaje, el uso de tecnología para saber lo que estaban haciendo, tratar de encontrar dónde se escondían el armamento nuclear, dónde estaban los misiles. Posteriormente, Rusia decreta directamente que va a poner misiles en Cuba para atacar directamente a los Estados Unidos. La Guerra Fría repercutió en Latinoamérica de forma particular. Tras la Primera Guerra Mundial, los países latinoamericanos comenzaron a entablar relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Tal situación, sin embargo, duró poco debido a la influencia o a la gran influencia que siempre ha tenido los Estados Unidos. Entonces, América Latina, en una primera instancia, entabló relaciones comerciales con la Unión Soviética tras la Guerra Mundial. Pero posteriormente, por la gran influencia que ha tenido Estados Unidos con América Latina, realmente se pasó al lado de los Estados Unidos. Dos mecanismos internacionales establecidos a finales de la década de los 40 fijaron el marco en el cual se desarrollaron las relaciones internacionales con América Latina. El Tratado Internacional de Ayuda Recíproca y la Organización de los Estados Americanos. Este es uno de los puntos principales. La OEA no es un sistema para que América Latina se una, para que tenga la posibilidad de unirse. La Organización de Estados Americanos y seamos todos amigos de todos.
fue un mecanismo de los Estados Unidos para que América Latina esté de este lado, de los Estados Unidos y del capitalismo, y no apoye a la Unión Soviética y sobre todo a Cuba. Era importante estratégicamente. Si América Latina hubiera estado de este lado, Rusia no hubiera tenido que poner bombas o misiles aquí, si no hubiera podido ponerlo en cualquier lado de América Latina. Era una confrontación directa contra los Estados Unidos. Fue importante, entonces, la Organización de los Estados Americanos y desde mi punto de vista, la OEA, que es una organización internacional establecida en 1949, que nace con el fin de dotar al continente de una organización regional específica, supuestamente guiada por la Organización de las Naciones Unidas, que se diferencie de esta, supuestamente, como les digo, porque para mi forma de ver, la OEA y la ONU son la misma consideración, guiadas por los Estados Unidos. Pero bueno, esa es una consideración. La Organización de los Estados Americanos tenía la finalidad de impedir el avance del comunismo en los países latinoamericanos. Pobrecitos nosotros, como nos van a caer los comunistas, que son malos, son peligrosos. Lo mismo que fue la guerra de Vietnam. El Vietcong, los comunistas, miren cuántas guerras se han generado por un dispar criterio y opiniones, donde en la actualidad podemos ver que países como China, populista, comunista, puede adoptar modelos capitalistas, pero los Estados Unidos sigue teniendo el miedo al comunismo. De ahí las guerras que hemos visto, ¿sí? Y al que ellos consideran que es uno de los grandes impulsores de las guerrillas, de los grandes impulsores del narcotráfico, cuando en realidad son consideraciones ideológicas. De ahí que se hayan dado unos elementos, otros debemos evaluarlo. Vamos a cerrar ahí. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden el trabajo, más el de obra literaria, que les voy a plantear en Educay. Suerte, que tengan un buen día. Cuídense mucho. Chao, chao.